Es nuestra segunda enseñanza del libro de los Hechos. Hoy estaremos nosotros entre el versículo 4 al versículo 8. Y el título que hemos dado a esta enseñanza es La misión en el poder del Espíritu. Dice la palabra del Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, al abrir el libro de los Hechos, descubrimos que la misión de la iglesia no se apoya en sueños humanos. Estudiamos en la primera enseñanza. En primer lugar, vimos que Cristo mismo es el fundamento de la misión. Él no dejó una obra inconclusa, sino que sigue realizando desde el cielo, por medio de su Espíritu y de su iglesia, la obra que Él comenzó. En segundo lugar, comprendimos que la resurrección es la certeza de la misión. No predicamos ideas, sino a un Salvador vivo, que se levantó de entre los muertos con pruebas indubitables y confirmó con su presencia que el reino de Dios ya había irrumpido en la historia. Las religiones del mundo tienen sus dioses: Balder, Confucio, Buda, Tamuz, Osiris. Estos son dioses que la gente venera, pero que todos han muerto. Solo Cristo vive y reina por siempre. Ahora bien, si Cristo es el fundamento y su resurrección es la certeza, queda una pregunta inevitable para estos hombres. ¿Con qué fuerza, con qué poder, con qué valentía saldrán aquellos a proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra? La respuesta no está en ellos, ni en su capacidad, sino en la promesa del Padre: el bautismo con el Espíritu Santo. En este versículo o en estos versículos veremos que la misión no se sostiene en el esfuerzo humano, sino en la fuerza sobrenatural que solo el Espíritu de Dios puede dar. Primer punto con el que iniciamos esta enseñanza es: la misión comienza con una promesa. La misión comienza o inicia con una promesa. Versículo 4 y 5. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el griego, la palabra esperar hace referencia a permanecer alrededor con una expectación. Es decir, no era una espera pasiva, era una espera con la mirada puesta en lo que Dios iba a hacer. La promesa era clara: Juan los bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y aquí Jesús hace un contraste: el bautismo de Juan, el cual es externo, simbólico, con relación al bautismo del Espíritu, el cual es interno y poderoso. Este bautismo no es un rito humano, sino es la obra soberana de Dios que introduce al creyente en una nueva dimensión de vida y misión. Jesús les recuerda que la misión de la iglesia no comienza con ellos, sino comienza con Dios, quien les hace la promesa. Un texto donde, ¿qué les hubiese dicho Jesús a estos hombres antes de que empezaran el ministerio? Jesús les hubiera dicho algo similar a esto: hijos míos, necesito que esperen, porque la misión a la que los he llamado no puede cumplirse con la fuerza de sus brazos ni con la elocuencia de sus palabras. Esperen, porque lo que viene no es obra de hombres, sino es el poder de Dios. Si salen ahora, se van a cansar. Si hablan ahora, sus palabras se apagarán con el viento. Pero si esperan, serán investidos con poder desde lo alto. Y sus palabras tendrán el sello del Espíritu, que realmente es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Hermanos, necesito que esperen. Hijos míos, necesito que esperen. Porque aunque han visto mi resurrección,
Aunque han palpado mis llagas, aún deben aprender que la misión no descansa en lo que ustedes han visto, sino en lo que mi espíritu hará en ustedes. Recuerden, tú, Pedro, que me negaste cuando la presión era insoportable. Pronto predicarás con valentía frente a multitudes, frente a autoridades, pero ya no lo harás en tus fuerzas, ya no hablarás solo, sino que el Espíritu Santo hablará por ti. Recuerda, Pablo, antes perseguiste mi iglesia con furia, pero yo te encontré en el camino, y pronto darás testimonio ante reyes, naciones, porque mi espíritu te sostendrá en cárceles y en tormentos. Necesito que esperen, porque la misión que yo les doy no es pequeña, es ir hasta lo último de la tierra. Ustedes solos no podrán atravesar naciones, ni podrán enfrentar persecuciones. Ustedes solos no pueden resistir la oposición de los reyes, de los filósofos, de los religiosos. Satanás mismo los zarandeará, pero el Espíritu vendrá, y lo que parece imposible se volverá un testimonio vivo. Y lo que viene, hijos míos, es gloria, pero es dolor también entretejidos. Verán multitudes convertirse, verán a los cojos andar, verán a los muertos resucitar, pero también verán prisiones. También sentirán los látigos y las espadas. Predicarán mi evangelio con gozo, pero también con lágrimas. Serán perseguidos, pero no destruidos. Serán derribados, pero no desamparados, porque mi espíritu estará con ustedes como el consolador, como la guía y como el poder. Esperen, porque lo que viene no es un movimiento humano, sino es el inicio de mi reino, el que se extenderá por toda la tierra. Esperen, porque el Espíritu Santo los bautizará con fuego, y entonces sabrán que no caminan solos. Y cuando abran su boca, no hablarán como pescadores sin letras, sino como testigos del Rey de Reyes, con autoridad que ni los emperadores podrán silenciar. Así que esperen. Lo que viene es más grande que su fragilidad, más poderoso que su temor y más glorioso que su imaginación. Es el Espíritu Santo de la promesa, llenándolos para que el mundo vea que yo, Cristo resucitado, sigo obrando por medio de los hombres. Hermoso lo que el Señor le diría. Pero ahora tú que me escuchas, ¿cuántas promesas no has recibido del Señor? Esta era una promesa que ellos, ahora más adelante lo estudiaremos, pero ellos habían recibido una promesa por 800 años atrás, la promesa del Espíritu Santo. Piensa por un momento en cuántas promesas no has recibido y que has creído inicialmente, con alegría, con pasión. Sin embargo, el tiempo ha pasado, tu corazón se ha endurecido, has tenido una promesa del Padre, tienes la convicción de un llamado, de un propósito para tu vida. Sin embargo, ya tienes un tiempo donde no ves nada, donde aparentemente no hay fruto, nada crece, nada cambia. ¿Acaso necesito esperar más? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Mi pecado es mayor que la gracia del Señor? ¿Por qué es necesaria tanta espera, Dios? La espera no era un capricho. Dios podría haber derramado su espíritu inmediatamente, pero había un propósito. La espera es también parte de la obra de Dios en nosotros. Piensen en un embarazo. Se acabaron de dar cuenta, les tomaron un examen en sangre, en orina y detectaron que efectivamente están en embarazo. Usted quiere tener ya la bebé, quiere abrazarla, quiere caminar con ella, quisiera ya ver caminar de la mano, llevarla al parque. Pero ¿qué pasaría si la bebé nace al mes? Se la quiere tener ya, está embarazada, quiere tenerla ya y nace al mes. Es necesario esperar porque la espera nos despoja de nuestra autosuficiencia. Porque la espera nos une en oración, nos une en unidad. Porque la espera prepara el corazón para recibir lo santo. Si la bendición llega antes de tiempo, corremos el riesgo de tomarla a la ligera. El Espíritu no es un adorno espiritual, sino el poder mismo de Dios para la misión. La espera abre el corazón para valorar la promesa. Hermanos, ¿qué se forma en el corazón mientras esperamos? Paciencia, dependencia, humildad, anhelo de lo santo. El deseo se purifica. La espera limpia los motivos y nos hace anhelar más a Dios que a sus dones.
En la medida en que perseveras en algo, demuestras a Dios qué tan dispuestos estás a trabajar por esto. Hoy tú también necesitas esperar, no porque Dios se retrase, sino porque Él está formando algo en ti. Esperar no es tiempo perdido. No te compares con otros, no te compares con los demás. Es un tiempo de gestación espiritual. Es como una semilla debajo de la tierra, invisible, pero está viva. Así Dios obra en silencio y en el paso lento de los días. Hermanos, en la espera se forja la fe. En la espera se aprende a vivir en el todavía no y confiando en el ya de su promesa. Es por esto que esperar aquello que no puedes controlar con tu trabajo, con tu astucia o inteligencia, te lleva a humillarte al Señor. Allí es donde entra a quebrar el orgullo cultural y a enseñar que la fe no depende de la velocidad del hombre, sino del tiempo perfecto del Señor. Hermanos, quizás las esperas son de lo que más nos cuestan. Y quizás las esperas espirituales son las que más nos duelen. A un corazón o una personalidad, o quizás usted es una persona que está acostumbrada a hacer que las cosas pasen, que le cuesta muchísimo esperar en Dios, porque la espera no se mide en productividad, no se mide en estrategias, sino en la confianza. Esperar la respuesta en una oración es esperar el consuelo en medio de la pérdida. Esperar el mover del Espíritu Santo es probablemente la espera más desafiante. Confiar en medio de una tormenta que parece no terminar. Confiar en medio del desierto del dolor, de la decepción. Confiar en medio de la persecución. Confiar en Dios y en su bondad aún en medio de un mundo caído, corrupto, maligno. Imaginemos por un momento la escena. Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido la muerte, ha disipado las dudas de todos sus discípulos con la prueba de su resurrección y está a punto de ascender al cielo. Todo parece indicar que lo más lógico sería decirles, vayan, corran, anuncien al mundo la buena noticia de mi victoria. Pero no, las primeras palabras de Jesús sorprenden. No se vayan, esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Esa orden de esperar nos confronta. Ellos tenían en sus labios la noticia más gloriosa de la historia. Y sin embargo Jesús los detiene. ¿Por qué? Porque sabían mucho, pero no estaban todavía equipados. Habían visto al Cristo resucitado, pero aún no tenían el poder del Espíritu prometido. Y lo que estaba en juego no era cualquier cosa, era la misión que iba a salvar a la humanidad. ¿Cuánto tiempo tenían que vivir en esta promesa? Hermanos, esta no era una promesa nueva. Esto era una promesa que Dios había hecho a través del profeta Joel 800 años atrás. Joel 2:28 decía, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta promesa había estado latente en el corazón del pueblo. Ellos conocían la obra del Espíritu, pero ya conocían de una manera limitada. Hermanos, el Espíritu Santo no surgió o no apareció en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está presente desde la creación. El Espíritu Santo es Dios. Pero la manera como el Espíritu Santo actuó en el Antiguo Testamento es diferente a como actuó en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre hombres específicos, sobre jueces, sobre profetas, sobre reyes. La presencia del Espíritu Santo era temporal. Podía venir, pero también podía apartarse, como en el caso de Saúl. Su obra era selectiva. No todos disfrutaban de esta llenura, sino solo algunos escogidos para una tarea puntual. Por eso la expectativa era grande. Los discípulos sabían que el Espíritu había obrado poderosamente en el pasado, pero lo que Jesús estaba anunciando era algo nuevo, era algo universal, era algo permanente, era algo que todo el mundo iba a recibir. ¿Cómo actuó el Espíritu Santo en el pasado? Por ejemplo, en Sansón, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Jueces 14. En Jueces 14:19, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres. El Espíritu Santo actuó en Gedeón. Jueces 6:34. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército de miles de madianitas.
La estrategia vino de Dios y la victoria fue por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, vemos que las personas dicen, Moisés abrió el mar rojo, perdón, sí, Moisés abrió el mar, David mató a Goliat, pero en realidad no fue ni Moisés ni fue David, fue Dios a través de su Espíritu Santo que usó a Moisés para abrir el mar. Pero esa era la manera como actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Eran circunstanciales. Ahora bien, ¿en dónde está entonces la novedad de la promesa? Ahora en Cristo la promesa llegaba a su plenitud. El Espíritu Santo no vendría de manera intermitente, sino como un río inagotable. No reposaría sobre algunos pocos, sino que sería derramado sobre toda la iglesia. No se limitaría a impulsar un servicio temporal, sino que transformaría el corazón y lo capacitaría para vivir en santidad y enviaría a testificar con el poder hasta lo último en la tierra. Lo que antes era un privilegio para algunos pocos, ahora sería la herencia para todos los creyentes. Esa es la gran novedad del Pentecostés. Por eso Jesús les dice, esperen. La espera no era una pérdida de tiempo, era una antesala al poder que iba a llegar sobre ellos. Hermanos, ¿qué pasa cuando no esperamos? ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento cuando no esperaron? Cuando no tuvieron esa unción o esa presencia del Espíritu Santo. Caín ofreció sacrificios, pero sin fe, sin obediencia, y Dios no los aceptó. Quiso adorar a Dios, pero sin Dios. Saúl, impaciente, ofreció sacrificios que solo Samuel podía ofrecer. Quiso agradar a Dios a su manera, pero sin obediencia, y perdió el reino. El pueblo en el desierto levantó un becerro de oro y dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Eso fue un acto religioso, idolátrico. Quisieron representar a Dios, pero sin su voluntad. Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento, pretendieron dar como los demás, pero mintieron al Espíritu. Quisieron mostrar piedad, pero sin verdad. Todos estos ejemplos muestran la misma lección. Es posible hacer cosas para Dios sin Dios, pero nunca tendrán un valor eterno. Más aún, pueden convertirse en una ofensa y en una tragedia. Aquí encontramos una diferencia radical entre la religión y el evangelio. La religión dice, haz algo para Dios en tus fuerzas. El evangelio dice, espera en Dios porque solo Él puede obrar a través de ti. Martin Lloyd-Jones expresa esto con claridad. La iglesia no necesita más actividades, necesita más del Espíritu. Una iglesia con programas, pero sin el Espíritu, es un cuerpo sin vida. La dependencia del Espíritu no es un lujo místico, es una necesidad de la fe cristiana. El mandamiento de Jesús es esperen. En realidad es un llamado a reconocer nuestra propia impotencia, a depender totalmente de Él. Porque no es por nuestro entusiasmo, no es por nuestro talento, no es por nuestra estrategia lo que va a hacer avanzar el reino de Dios. Es la obra del Espíritu Santo que glorifica a Cristo. Hermanos, eso se ve hoy en día, aún dentro del mundo cristiano. Podemos llenar auditorios, pero sin el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que no tienen el Espíritu Santo? Pues muchas veces ni siquiera se predica la palabra. Podemos multiplicar ministerios, pero sin el Espíritu no haremos discípulos. Podemos predicar sermones bien elaborados, pero sin el Espíritu no habrá conversión ni transformación. Podemos organizar proyectos misioneros, pero sin el Espíritu solo será una aventura humana. Podemos empezar estudios bíblicos, pero sin ser enviados por la iglesia. No es el orden de Dios en cómo actúa a través de su Espíritu. Porque la verdad es esta. Sí, podemos hacer cosas para Dios sin Dios, pero nunca tendrán un valor eterno. La espera no es pérdida de tiempo, es el taller de Dios donde Él moldea, fortalece y enciende a su iglesia. Podemos ser bendecidos, mas no aprobados. Una niña tan pronto se desarrolla, a los 11, 12 o 13 años, está en capacidad de quedar embarazada. Podría tener un novio cuando no es el tiempo y quedar embarazada. ¿Es bendecida? Un hijo y solo Dios produce vida, podría ser una bendición, pero es aprobada por Dios.
¿Y qué debemos buscar nosotros más que otra cosa? Ser aprobados por Dios antes que ser bendecidos. No confundan ser bendecidos con aprobados por Dios. Guarda tu corazón sobre todas las cosas. La promesa de esperar en Jerusalén no fue un capricho, sino un fundamento de la misión. Dios les enseñaba a sus discípulos que la obra no comenzaba con lo que ellos podían hacer por Cristo, sino con lo que el Espíritu haría en ellos y a través de ellos. Y esa sigue siendo nuestra verdad hasta el día de hoy. No es lo que hacemos para Dios, sino es lo que Dios hace por medio de nosotros en el poder del Espíritu Santo. Un segundo punto sería la misión corrige nuestras expectativas. Versículo 6 y versículo 7. La misión corrige nuestras expectativas. Versículo 6 y versículo 7. Perdón. Dice la palabra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Los discípulos le preguntan a Jesús después de resucitar, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, todavía estaban pensando en categorías políticas y nacionales. Ellos querían ver un Mesías que les devolviera el poder político, que sacara a los romanos y que les devolviera la gloria que tuvo el reino de David. Los verbos que se usan para restaurar significan devolver algo a su estado anterior. Ellos soñaban con volver a los tiempos del glorioso Israel, pero Jesús les responde con claridad. No les corresponde a ustedes saber los tiempos, ni las ocasiones que el Padre ha puesto en su sola autoridad. Aquí Jesús les está diciendo, no es un asunto de ustedes. El control del calendario de la historia no está en nuestras manos, sino está en las manos de Dios. Hermanos, como seres humanos nos gusta tener el control de todo, programar todo, pensar todo. Pero incluso la Biblia en Santiago dicen que viajaremos y que haremos y comeremos. Dicen, no. Antes digamos, si Dios quiere, esto haremos. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. No es asunto de ustedes. El control del calendario de la historia no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. No es que el reino no venga, es que viene, pero de una forma distinta a la que ellos lo imaginaban. Jesús les está quitando la mirada de un reino nacional para mostrarles un reino universal, espiritual, eterno. Los judíos, como sabemos, vivían bajo el imperio romano. Claro que era natural que desearan una liberación política. Muchos pensaban que las promesas de los profetas hablaban de un Mesías guerrero. Por eso hacen esta pregunta. Pero Jesús corrige esa expectativa. El reino que Él inaugura no es un proyecto político, es la obra de Dios que empieza en los corazones, que perdona pecados, que transforma vidas y alcanza a todas las naciones. Hermanos, hay una lección para nosotros aquí. Muchas veces, al igual que los discípulos, reducimos el Evangelio a lo nuestro. Queremos que Dios resuelva nuestro problema económico, nuestra situación política, nuestro bienestar personal. Pero el plan de Dios es mucho más grande. Es la salvación de las naciones. También buscamos fechas y resultados inmediatos. Queremos saber el cuándo. Pero como Jesús le dice, no les corresponde a ustedes saberlo. Nuestra tarea no es calcular el calendario de Dios, sino obedecer hoy. Eso no les corresponde. Nuestra tarea es confiar en el Dios en el día a día. Tenemos solamente un día para vivir. Y tengan cuidado con esto, que también viene como una aplicación. Tengan cuidado cuando se usa la iglesia como una plataforma para intereses políticos o personales. La iglesia no existe para levantar banderas humanas, sino para levantar la cruz de Cristo. Esa es nuestra bandera. Ahora, eso no significa que Dios ignore nuestras necesidades personales. Él las conoce. Pero Él nos enseña a esperar, a ser fieles en el mientras tanto.
Si estás pidiendo que Dios arregle tu familia, tu salud, tu economía, a ti mismo, recuerda, el llamado de Cristo es ser fiel mientras esperas. Pablo, con un aguijón en la carne, oraba al Señor que se lo quitara. Y al final el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué nos enseña esto de Dios? Que Él es soberano sobre la historia. Nosotros hacemos planes, pero Él gobierna los tiempos. El hombre planea su camino, pero es Dios quien encamina sus pasos. Que la misión es mucho más amplia que nuestras ideas personales. No es un proyecto político ni cultural, es el reino de Dios extendiéndose por todas las naciones. Que necesitamos humildad, necesitamos reconocer que no lo sabemos todo, no lo controlamos todo. Nuestra parte es obedecer. Que la espera también es parte de la misión. Nos forma, nos santifica, nos enseña con paciencia y dependencia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está corrigiendo Jesús aquí? Él corrige nuestras expectativas equivocadas. Nos dice, no se enfoquen en lo que no les corresponde saber. Más bien, ocúpense de lo que les he encomendado, que es ser mis testigos. Y esto nos lleva directamente a este versículo 8. Un versículo muy conocido y muy mal usado. Dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ustedes habrán escuchado muchas veces cómo la palabra en griego es dinamis y se dice que esto es dinamita y entonces tenemos el poder del Espíritu Santo y vamos, mejor dicho, a hacer y a deshacer. Este dinamita significa un poder que no se detiene, es un poder que transforma, es un poder que rompe cadenas. No es un poder humano, no es un carisma personal, no es un talento natural, es el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué viene el poder? Y aquí es donde ustedes, estoy seguro, van a tener una comprensión diferente de este versículo. La palabra testigo en el original es mártir. ¿Y de dónde viene este sentido de mártires? Jesús nos llama a testificar con nuestra vida y si es necesario con nuestra muerte. Y si ustedes leen Hechos, si leen el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que les infunde el Espíritu Santo, les da el poder para ser testigos. Y ese ser testigos es poder ofrecer sus vidas como mártires. Además, Jesús ofrece o establece un plan progresivo en esta misión. Jerusalén hace referencia a lo cercano, a la familia, a los amigos, al barrio. A Judea, que es lo regional, lo que está a tu alrededor. Pero Samaria. Y Samaria hace referencia a los enemigos culturales, a los diferentes, a los rechazados. Y finalmente este círculo va hasta lo sumo de la tierra, lo global, las naciones. El Evangelio no es local, el Evangelio no es propiedad de un pueblo. La misión cristiana es católica, en el sentido original de esa palabra, que es el Evangelio es universal, el Evangelio es para todos. Hoy en día, tristemente, muchos hablan de una iglesia llena del Espíritu, pero lo confunden con emocionalismo, con espectáculos. Algunos creen que estar llenos del Espíritu Santo es caer al suelo, es gritar, es reír descontroladamente, poner una línea y decir que la pase, tener sus supuestas manifestaciones extrañas. Otros piensan que una iglesia llena del Espíritu se mide por cuántos milagros espectaculares ocurren o por cuánta prosperidad material que sus miembros prosperidad material sus miembros alcanzan. Pero hermanos, esto no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Una iglesia verdaderamente llena del Espíritu Santo no es la que hace más ruido, sino es la que da más fruto de santidad. No es la que busca poder para sí misma o por idolatrar un ser humano. Es la iglesia que testifica de Cristo con fidelidad. El Espíritu no vino para que nos glorificáramos a nosotros mismos. El Espíritu vino para glorificar a Cristo. Amados, esta palabra sigue vigente hoy. No podemos
hablar de misión sin hablar del Espíritu. Podemos tener programas, actividades, conferencias, pero sin el poder del Espíritu son solamente estructuras vacías. El Espíritu es quien convence de pecado, que abre corazones, que transforma vidas. Nuestra tarea es ser testigos, es ser mártires. La obra de salvar es de Dios, pero Él usa instrumentos comunes y corrientes, falibles como nosotros. ¿Estamos confiando en nuestras fuerzas o en el poder del Espíritu? ¿Estamos midiendo la vida espiritual de la iglesia por emociones pasajeras o por la fidelidad en la predicación del Evangelio? Pregunta para ustedes y para quien nos escucha. ¿Somos testigos en Jerusalén, nuestro hogar? ¿Somos testigos en Samaria con los difíciles? ¿Somos testigos con lo último en la tierra? Pero yo me atrevería a profundizar un poco más. ¿Somos mártires o estamos dispuestos a sacrificarnos y a dar testimonio en nuestro hogar? ¿A poner la otra mejilla? ¿A humillarnos? ¿A orar más? ¿A servir más? ¿A perdonar más? En nuestro hogar, entonces está lleno del Espíritu Santo. Hermanos, correr de un correr en un pasadizo de un lado al otro y diciendo cosas raras, seguir zapateando, eso es muy fácil. Creer que la llenura del Espíritu Santo se mide en qué tan falda tiene la falda y el cabello, eso es fácil. Creer que tienes la llenura del Espíritu Santo porque usas corbata o no, eso es fácil. Pero de acuerdo a las Escrituras, tener la plenitud y la llenura del Espíritu Santo es qué tanto vives en santidad, qué tanto te rindes a la soberanía de Cristo y qué tanto estás dispuesto a poner tu vida como mártir por tu familia, con los difíciles, con los de afuera, con los que no te gustan, con tus enemigos. Si ves una persona así, alabado sea el Señor, porque esa es la obra preciosa del Espíritu Santo. Hablar de maneras extrañas y raras, eso lo hace cualquiera. Y no es obra del Espíritu Santo. Por eso, la misión no es una carga imposible, sino es una aventura gloriosa, porque no vamos en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu Santo. La misión en el poder del Espíritu Santo nos recuerda tres verdades. La misión es de Dios, no es tuya, no es nuestra. Él es el dueño de la obra, nosotros somos sus siervos. Segundo, el Espíritu es quien capacita, no nuestras fuerzas. Hermanos, no se trata de su talento, no se trata de su elocuencia, no se trata de su dinero. Se trata de su disposición al Señor, porque Él es quien capacita. Y tercero, ¿Cristo es el centro del mensaje? ¿O son tus ideas, son tu testimonio, son tus hazañas, son tus riquezas, son tus relaciones? ¿Cuál es el centro de tu mensaje? ¿Es Cristo? El Espíritu Santo no vino para glorificarse a sí mismo, siendo Dios. Pero tú esperas que todos te rindan pleitesía y todos te glorifiquen. Y siendo el Espíritu Santo, vino para glorificar a Cristo en el mundo. Hermanos, cuando la iglesia confunde esto, caen en grandes errores. Pero cuando lo entiende, se convierte en un testigo poderoso de Cristo. Este pasaje, hermanos, nos ha mostrado que la misión de la iglesia no es un proyecto humano, sino es un movimiento divino. Que la misión comienza con una promesa. No es fruto de estrategia, sino es la obra soberana del Espíritu. La misión corrige nuestras expectativas. No se trata de nuestros intereses, ni de tus sueños, ni de tus fantasías, ni de tus tiempos políticos. Se trata del reino de Dios, de su reino eterno, soberano y permanente. La misión se cumple en el poder del Espíritu. No es con fuerza, sino sí es con el dinamis, como algunos lo usan. Y este dinamis es el Espíritu Santo que capacita para testificar, para ser mártir hasta lo último en la tierra. Todos estos grandes hombres estuvieron en el Pentecostés y que recibieron la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo terminaron sus vidas? ¿Cuál fue el fruto en sus vidas que testifica la llenura del Espíritu Santo?
¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió la iglesia primitiva? Esto significa, hermanos, hoy en día, que no predicamos en vacío, ni avanzamos solos. Predicamos porque Cristo ha resucitado y sigue obrando hoy a través de su Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, tal vez has intentado servir a Dios en tus fuerzas y te has frustrado. El Señor te dice, espera en mí y recibe mi Espíritu. Tal vez tu mirada está puesta en que Dios resuelva tus problemas inmediatos. El Señor te dice, levanta tu mirada al reino que trasciende tu propia agenda. Tal vez piensas que no eres capaz de testificar y no lo eres. Pero recuerda que no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Hoy Cristo resucitado nos hace la misma promesa que a sus discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La pregunta no es si hay poder, sino si tú te dispones a esperar, a depender y a obedecer. Hermano o hermana, ¿quieres seguir intentando en tus fuerzas o quieres vivir y servir en el poder del Espíritu? Doblemos nuestro corazón delante del Señor, reconozcamos nuestra insuficiencia y pidamos juntos, ven Espíritu Santo, llénanos para ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, tu palabra dice, Señor, que en ese momento, Señor, cuando es realmente del corazón y obra tuya, Señor, en cómo llamas a los que están muertos en sus delitos y pecados, en cómo nosotros estábamos en otro tiempo perseverando en el mal, pecando, pero cómo ha sido por tu gracia, tu misericordia, Señor, que tú has tomado ese corazón de piedra, nos has dado un corazón de carne, has infundido tu espíritu en nosotros. Y en el momento en que hemos creído en Cristo, tu Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. Si es una conversión real, tú estarás permanentemente en la vida de aquel que ha decidido creer en Cristo. Señor, tu palabra dice que seremos revestidos de tu poder, de tu Espíritu Santo, para que podamos testificar, para que podamos ser mártires en nuestra comunidad, en nuestro barrio, con nuestra familia. Señor, ayúdanos a entender y a tener la fe, incluso cuando predicamos y anunciamos el Evangelio a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos. A veces nos produce incomodidad, pero más allá de una incomodidad no va a pasar. Aquellos hombres de la iglesia primitiva fueron revestidos del Espíritu Santo porque la incomodidad era que les iban a llenar su cuerpo de brea, iban a prenderlos y a quemarlos. La incomodidad de este pueblo primitivo era que los iban a pelear con leones, con tigres. La incomodidad de ellos es que los iban a flagelar, a crucificar. Y a veces, Señor, a nosotros, tristemente nos da pena, nos da pereza, o elegimos a quien sí y a quien no. Y simplemente, Señor, ahí estamos gritando nuestra carnalidad, estamos gritando nuestra dependencia a nosotros mismos, la glorificación al humano y no a ti. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hoy pueda venir sobre aquel que no es creyente y pueda convencerlo de verdad, de juicio y de justicia, que pueda transformar su vida y darle una nueva vida en Cristo Jesús. Transforma su corazón, Señor. Llévalo a Cristo, condúcelo a Cristo, Señor. Padre Santo, y para los que hemos creído en ti, oramos, Señor, que tú nos lleves a toda verdad, que tú nos lleves a Cristo, que tú nos lleves, Señor, a poder ser conscientes de la labor tan maravillosa que tú nos has encomendado y a ser testigos con nuestra familia, pero también con los que no queremos mucho y hasta donde tengamos que ir, Señor, aunque nos cueste la vida, Señor.
Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser fieles a tu palabra, a ser, Señor, cada día más confiados en que tú estás obrando tu buena y perfecta voluntad. Perdónanos, Dios, porque muchas veces no hemos hecho la tarea bien, porque a veces son las emociones, a veces es el cansancio, a veces somos nosotros mismos, a veces nosotros somos los que discernimos en quién, a quién tú puedes salvar o a quién tú no vas a salvar, y nos ponemos en la posición de Dios. Perdónanos, Señor, por este pecado tan feo, porque no hemos entendido que la salvación es del Señor y que simplemente tú usas instrumentos falibles, pecadores, débiles, vasos de barro frágil. Padre Santo, tú llamaste a un Pedro terco, obstinado, emocional, que en el tiempo más difícil y más complicado tuvo temor y salió huyendo y renegó de ti. Pero tú resucitaste, te presentaste ante él. Pedro fue investido y lleno del Espíritu Santo y paso siguiente, sus sermones convertían a 3,000, a 5,000 y la iglesia empezó a crecer de una manera sobrenatural. Ayúdanos, Señor, a creer y a confiar en tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a no tener pena, no tener miedo, a ser provistos de tu palabra para poder predicarla. Danos sabiduría e inteligencia para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo esperar, cuándo avanzar. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Y oramos, Señor, en especial en este día por la salvación de nuestra familia, de nuestros hijos. Oro, Señor, por la salvación de nuestros hijos. Solo tú conoces su corazón, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder estar ahí para acompañarlos, para predicarles, para dar testimonio, pero también para guiarlos a que ellos pongan sus ojos en Cristo Jesús. Ayúdalos a tener vidas, Señor, que busquen ser aprobadas por ti. Ellos ya son bendecidos, aunque no lo acepten, no lo reconozcan y no lo valoren, pero muchos de nuestros hijos viven vidas de mucha bendición que muchos de nosotros como padres no vivimos. Ayúdalos, Señor, de tal manera que puedan tener vidas que sean aprobadas por ti. Te ruego, Espíritu Santo, que tú los lleves a toda la verdad, que tú quebrantes su corazón y que ellos puedan vivir para ti, amado Dios. Gracias te damos, Señor, por esta reunión y permite que tu palabra, Señor, pueda dar fruto. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.